les vamos a presentar a nuestra siguiente invitada, que más que invitada es parte de la casa, claro, nuestra querida panelista, nutricionista, Valentina Parada de la Clínica Nubi, que la Eso. Muchas gracias. Hoy día la Vale nos viene a hablar un tema muy importante, así que mucha atención. Oye, la Vale es súper matea, chiquilla, hay que decirlo. Sí, Javi, por favor, muéstralo todo. Nos trae aquí todo preparado, la Vale. Vamos a estar hablando sobre la celiaquía, porque hay muchas personas que tienen dudas sobre este tema o de plano no lo conocen, pero es importante abordarlo. Así que por eso vamos a hablar de esto y vamos a derribar mitos también y mucho más. Así que vamos a recibir a la Vale de nuevo con un fuerte aplauso. Bienvenida, Vale, ¿cómo estás? Muchas gracias, Javi. Bien, contenta. Gracias, Ceci, por la invitación. Eso. Y me encanta estar aquí, sobre todo en este contexto. ¿Por qué? Porque estamos aquí con la gente. ¿Qué mejor? Sí, cierto, Vale. Sí, aparte está fresquito. Oye, Vale, yo sé que vamos a hablar de la celiaquía, pero ¿autoriza o no autoriza el mote con huesillo? Pero claro, pero si no tienes celiaquía, si que tienes, tenés que tener precaución. Mira, claramente. Sí, está relacionado ahí, mira, que la gente Yo les no voy a ir sepa. contando. Yo les voy contando. Oye, ¿y podríamos partir así como de lo más básico para la gente que a lo mejor no sabe? Obvio, claro. ¿Qué es la celiaquía? Porque incluso puede ser que a lo mejor alguien en su casa padece de esto y quizás tampoco tiene idea. Claro, bueno, yo les cuento en casa que la celiaquía es una enfermedad que está asociada en el intestino y es aquellas personas que se afectan mucho en su intestino por comer gluten. ¿Ya? Esto puede ser por un origen genético, ¿verdad? Que sobre reacción al sistema inmune. Pero, ¿qué es el sistema inmune? Porque no todos lo saben, ¿verdad? A veces tenemos niños en casa y no conocen qué significa eso. Es como si tuvieras todo tu equipo grande, gigante de las Fuerzas Armadas en tu cuerpo y te defienden. Entonces, pero habitualmente nos defienden de cosas que son, por ejemplo, los virus, las enfermedades, ¿verdad? Claro. Como en este caso virales. Pero en este caso no es tan así, es que nuestro mismo cuerpo lo rechaza. Ya rechaza este tipo de alimento a nivel del intestino. ¿Y cómo funciona? Cuando nosotros comemos gluten, en este caso que viene del trigo, de la avena, del centeno y la cebada, son esos 4 alimentos que tienen mayor consistencia de gluten, ¿ya? Habitualmente lo que hacemos si nos comemos este motecito, en el hígado ese gluten se procesa y pasa a la sangre, ya se cortan pedacitos chiquititos y pasa a la sangre. Pero el paciente celíaco no es así. El paciente celíaco queda en el intestino y se genera una inflamación y se generan algunas enzimas, que son unas proteínas bien grandes que rompen esta estructura, pero en este sector. Entonces genera una reacción en cadena. Todo se inflama. Entonces, eso es la celiaquía como tal, desde un aspecto muy, muy amplio, porque hoy en día entendemos que, por ejemplo, está el alérgico al gluten, por ejemplo, que en este caso es enfermedad intolerante al gluten, pero no celíaco. Ah, Hay muchas variedades. Yo les voy a traer todas. Mira, yo no sabía eso de porque cada vez que vengamos, entonces hoy día vamos a hablar específicamente dentro de lo que es trastorno del gluten. Vamos a hablar sobre lo que es la celiaquía. Perfecto, bueno, y ya supimos entonces para aquellas personas que quizás no estaban enterados qué es, ¿no es cierto?, que esta inflamación, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con aquellas personas que tienen la duda? Dicen, chuta, yo me inflamo, pero yo no sé si tengo colon irritable, si soy alérgico. ¿Qué examen o qué yo me puedo realizar para saber? Bueno, primero qué es lo que hay tengo? que ir al gastroenterólogo. El primer paso es ir al gastroenterólogo, hacer los ese exámenes. es el especialista. El especialista Perfecto. de esta enfermedad es el gastroenterólogo. Perfecto. ¿Ya? Luego puede haber una endoscopía o colonoscopía, dependiendo de lo que indique el gastroenterólogo, y posterior a ello los exámenes de rutina, que es un examen de seguimiento. ¿Ya? Perfecto. El examen de seguimiento se puede hacer cada 3 a 6 meses, ¿ya? Y es el TG en este caso, el TG2, ¿ya? En la enzima transglutaminasa, ¿ya? Entonces este examen nos permite determinar cada 3 o 6 meses si es que está alterado o hay este exceso de inflamación en este intestino sin tener que hacer una endoscopía o una colonoscopia. ¿Ya? Perfecto. Que son exámenes mucho más invasivos también. Claro, claro.
Entonces, bueno, yo les voy a contar un poco también que hay que tener ciertas estrategias, porque claro, ser celíaco uno dice, pucha, qué difícil, ¿verdad? Porque no puedo comer trigo y Claro. casi en todas partes está el trigo, ¿verdad? ¿Qué hacemos ahí? Bueno, si estamos en la casa, lo primero que tenemos que hacer es tener en consideración que antes de ir al supermercado, ver qué vamos a preparar. Si, por ejemplo, en casa Eso. tenemos una minuta ojalá que a todos en casa les guste lo mismo, porque no vamos a cocinar 3 platos diferentes, a veces cuesta, ¿verdad? Claro. Entonces, preorganizarnos, así como, bueno, ya vamos a ir a comprar carne, qué tipos de harina, qué tipo de preparaciones, y como yo siempre le digo a mis pacientes, es como ir con una lupa, ya a comprar, hacer una compra inteligente. Para eso hoy en día existen muchas aplicaciones que yo en la consulta le entrego a los pacientes y algunos también son gratuitos, ¿ya? Y ellos pueden determinar ahí bien qué alimentos no tienen gluten, ¿ya? El único tratamiento nutricional para evitar esto es disminuir el consumo de gluten. Ajá. ¿Ok? Entonces, primero hacer eso. Luego, darte cuenta que porcionar las cantidades y preferir cocinar en casa siempre. Y alimentos como frutas, verduras y carnes son la base y reemplazar las harinas. Por ejemplo, por fécula de maíz o también puede ser por harina de arroz, que es lo más clásico. Y en vez de usar esos caldos Maggi o algunos caldos para sazonar, es usar hierbas. ¿Por qué? Porque los caldos también tienen muchas veces trazas de gluten, ¿ya? Y Oye, también uno podría hacer sus caldos en la casa, ¿no? también, claro, de todas maneras. Entonces, hoy en día, por ejemplo, los listados gratuitos los podemos encontrar en convivir.cl, que son fundaciones dedicadas, o en Coacel, ¿ya? Sedinta es también del INTA, en este caso de la Universidad de Chile, que es donde se hace también el examen de seguimiento, ¿ya? Es Perfecto. mucho más accesible y hay redes también en todo Chile para poder acceder a ese tipo de examen. Entonces ya yo voy, hago mis compras, preparo mis cosas en casa, pero ¿qué pasa si salgo? ¿Qué pasa si voy a algún lugar? Tengo que tener precauciones. Primero, evitar pizzerías o panaderías, ¿ya? ¿Por qué? Porque en general hay contaminación cruzada. ¿Ustedes saben lo que es la contaminación cruzada? Yo lo he escuchado y la gente yo creo que lo escuchó mucho también con el tema de las carnes y las verduras, no mezclar Bien. las cosas, Eso. porque ahí se podían contaminar. Como que en el Correcto. fondo podría, a lo mejor yo pedir en un restaurante un plato que aparentemente no tiene nada que contenga gluten, pero se cocinó a lo mejor en un lugar que Correcto. sí tenía algo de gluten. Claro, es decir, la contaminación cruzada puede ser directa o indirecta. Perfecto. La directa es que el trigo toca directamente el alimento que no tenía trigo. Perfecto. ¿Ya? Y la indirecta es que va por medio de un elemento. Por ejemplo, los utensilios. Los utensilios deben ser específicos para el paciente celíaco. Si yo tengo una margarina en la casa y hay pancito con trigo y sin trigo para la persona celíaca. Perfecto, pero todos usan el mismo cuchillo para la mantequilla. Se va a contaminar de forma indirecta. Indirecta, perfecto. ¿Ven? Entonces, ahí está el punto en que tenemos que tener precaución. Entonces, cuando vamos a un restaurante y hay una pizzería o una panadería, hay más probabilidades de que eso suceda. ¿Ya? Perfecto. Entonces, hay que disminuir las probabilidades, a menos que sea una pizzería específica para pacientes que sean celíacos o, en este caso, sin gluten o disminución de gluten. ¿Ok? Ahora, si yo salgo, tengo esa precaución y tengo que andar trayendo mi bolsito colaciones. SOS. Súper. ¿Ya? O ver dónde esté, antes de salir de la casa o antes de ir a hacer mis cosas, ver cuáles son los restaurantes que van a estar cercanos. Las redes sociales hoy en día son maravillosas, tienen un montón de opciones. Entonces, antes de salir, ver cuáles son las que más me convienen. ¿Ya? Y contarles que acá en Chile somos uno de los países latinoamericanos que más avanzados estamos en esto. Ah, mira qué bien. Sí, así es. Y el más avanzado en el mundo es Italia. El que tiene más déficit en temas de protección a nivel como social y del Estado para la protección de esta enfermedad es México. O sea, casi no tiene casi nada. O sea, no tiene ni siquiera etiquetado nutricional. Nosotros acá hay regulación de etiquetado, entonces hay que tener bastante precaución que sea el etiquetado en Chile. Y si es un alimento extranjero sin gluten, que diga menos 5 pp o mg por kilogramo de producto, ¿ya? Y eso sí de alguna forma lo va a proteger al paciente que es más sensible.
siempre hay que tener que un rango más o menos son de 5 a 20 miligramos por kilo de peso de alimento que puede contener gluten y no le va a pasar nada al paciente. Pero si tiene más que eso, hay que tener precaución. Y aquellas personas que me han dicho en pacientes, oye, pero decía libre de gluten, ya, ¿de dónde venía el producto? No, era de Tailandia. Ah, bueno, claro, ahí no hay tanta fiscalización. Entonces, puede que viene con menos 20, pero no con menos 5. Y eso es lo que ahora en Chile se va a hacer en este caso Serinta, tiene para poder ingresarlos como productos y etiquetado y normalizarlo, hay mucho más estricto. Perfecto. Entonces los que son más sensibles, ahí hay que tener harto ojo. Ya, entonces una recomendación clara, ¿vale? Sería que no hay que confiarse propiamente tal cuando dice libre de gluten, sino que lo que dices tú, la lupita. Hay que ir y ver el indicador realmente porque no necesariamente es libre de gluten, quizás para los más sensibles. Correcto. Ya, así es. ok. Bueno, quería contarles un poco para finalizar el tema de lo que es celiaquía. Ajá. Es que la celiaquía puede estar en cualquier edad. Eso yo iba a preguntar, vale. ¿A Sí, qué edad? a cualquier edad. Mira. Entonces, los más pequeñitos hay que tener bastante ojo. ¿Por qué? Porque a veces no tiene síntomas. Menos, tienen ciertos como cólicos muy bajitos, pero por algunos alimentos en específico. Hay que estarlos observando. Si tú notas algo extraño durante el desarrollo, no crece lo suficiente o el peso no se logra, puede que haya una mala absorción de base. Y esa mala absorción puede estar asociada a la celiaquía, ¿verdad? Hay 3 cosas muy importantes de los nutrientes que se pierden. Está la vitamina B12, está el ácido fólico y la vitamina D, ¿ya? Entonces, básica para poder lograr un crecimiento adecuado. En temas de minerales, es principalmente el hierro y el calcio. Entonces, si mencionamos todos estos nutrientes, estamos hablando casi de los principales de la etapa de crecimiento. Entonces, si hay una inflamación, entendemos inmediatamente que el intestino tiende a ser un poco más plano, ¿ya? Es como un incendio. ¿Qué pasa cuando hay un incendio? Se quema todo lo que está alrededor, entonces queda planito. Perfecto. ¿Ya? Entonces esta inflamación, que es como un incendio, deja todo planito y no deja que entre los nutrientes al cuerpo. Es como que fuera un plástico. Entonces, y eso finalmente no permite que haya una buena absorción del nutriente como corresponde. O sea, que entre al cuerpo, se utilice y forme los músculos, forme los huesitos de ese niño. Vale, 2 preguntas más con respecto a esto. ¿Esto puede ser hereditario? Si yo lo tengo, ¿mi hijo podría tenerlo? Una pregunta. Y la segunda es si esto puede llegar a tener cura o es para siempre. Ah, buena pregunta, ¿no? Oye, Excelente, sí, tremendas preguntas. Mira, partamos con la primera. Sí, hay una gran probabilidad, aunque siempre también es ambiental. Por ejemplo, Mira. si la persona, yo tengo un hijo y el hijo ha tenido muchas infecciones gastrointestinales. Entonces puede promover una inflamación intestinal que gatille también y como que, ¡pum!, active este sistema que es genético, ¿ya? Entonces, esta reacción genética va a promover que haya esta TG2 o esta enzima aumentada en este sector, ¿verdad? Ahora, en el caso de que si se puede curar o no, lo que se hace es que pasa a remisión. ¿Qué significa eso? Que ya gracias a los tratamientos que uno va teniendo y las precauciones de no consumir el líquido, el gluten, en este caso vi el mote y dije, mote con gluten el líquido. Entonces, si uno tiene la precaución de disminuir ese consumo, claramente voy a llegar a remisión. Y Perfecto. Si la gran mayoría es así, a menos que haya alguna otra enfermedad aparte. Pero si llega a remisión, el intestino está más sano, pero sigue habiendo el diagnóstico de enfermedad de Crohn. O sea, es crónico, es para toda la vida, pero sí se puede sobrellevar en el camino, ¿ya? Por ejemplo, hay mamitas que llegan a mi consulta y me dicen, yo quiero ser mamá, pero yo no sé si voy a poder ser mamá con celiaquía. ¿Puedo ser mamá en mi vida alguna vez? Claro que sí. Que tener un buen ginecólogo. ¿Por qué? Porque si yo no absorbo bien el nutriente, voy a poder darle alimento a ese bebé que se va a gestar. Entonces es una consulta que no es atípica. Claro. Y
sí pueden. Hay que hacer y buscar los equipos que te pueden contener y hacer el tratamiento como corresponde y disminuir Claro lo que que más sí. se pueda el gluten durante ese periodo, por sobre todo. ¿Ya? Importante, Y siempre estar sí. bien atento y no saltarse la consulta con el gastroenterólogo, las enfermeras, la nutricionista que tengan a cargo el caso. Perfecto, importante entonces para que la gente igual lo sepa, tenga claridad del tema, porque lamentablemente igual hay desinformación o no hay muchos conocimientos. Sí, ciertos harta mitos. información, desinformación, bien digo. Por ejemplo, el tema de la contaminación cruzada. Yo pensaba que era solo con las carnes, que había que tener ojo y cuidado. No se me había ocurrido que podía ser también con este tema, pero ahora me queda claro que, ojo, o sea, si tengo algún familiar celíaco, oye, pongámosle su Así es. servicio aparte, Claro. que todo lo que él está alrededor no vaya a estar contaminado. Tal cual. Porque en el fondo, por desconocimiento, la persona puede decir, yo hago tratamiento y no me sano nunca y nunca me voy a sanar. Y creer eso. No hay que rendirse, se pueden, sí, juntos con un equipo y la verdad es que a veces los entornos no son tan amigables. Yo recuerdo haber ido, por ejemplo, a Argentina y allá todos los restaurantes tenían, y de hecho está protocolizado, ellos tienen súper ordenadito, y que siempre hay un menú sin gluten. Acá en Chile todavía nos falta eso, Sí. nos falta, y yo creo que va a llegar el momento en que lo vamos a tener. Yo tengo la esperanza que así va a ser, pero las personas en general no tienen que perder la fe en el tratamiento. Si el tema está en que uno tiene que informar. Si uno va a un restaurante y no está, hablar con el chef, hablar con el garzón, informar, porque la gente en general son súper accesibles para eso, para hacer los cambios. La mayoría de los restaurantes quieren ayudar a las personas que van a sus lugares, o sea, a visitarlos. Entonces, en general son bien acogedores. Así es. Yo quiero acotar algo, que me acordé que para mi matrimonio me preguntaron si había algún invitado celíaco. Mira qué Y bueno. me preguntaron Súper. celíaco, veganos, vegetarianos. Me preguntaron, ¿hay algún menú que necesitemos especial? Y yo pregunté a Excelente. mi invitado y me dijeron, Javi, yo tal cosa y listo, y se resolvió. Pero fue Bien. súper bueno porque Totalmente. a mí se me había ocurrido, uno con el matrimonio está pensando en tantas cosas, que como que hay cosas que no se le ocurren, que se le pasan, Sí. detalles. Pero la banquetería ahí dijo, danos este dato, solamente necesitamos saber. Sí, Bien, es así que importante. bien ahí. Y también yo creo que esto de los entornos, por una parte, claro, están los restaurantes y los lugares a los que vamos, pero entre nosotros también nos podemos ayudar, porque a veces pasa, yo de hecho tengo una amiga que es celíaca, que por suerte no es de mis amigas de acá de Linares, sino que las de Santiago, porque en Santiago hay más posibilidades. Claro, sí. Entonces, todas también nos ponemos ahí como la camiseta, digamos, por la celiaquía, y vamos a Ay, lugares qué que sean más tierno, amigables me con ella. encanta. Porque si no, Sí, ella así realmente tiene que estar preguntando como ya, ok, las ensaladas, ¿qué ensaladas tienes? Ya, ¿y cómo las preparas? Este pancito que no sé qué, pero tiene esto, o sea, realmente es todo y es un tema. Incluso desde no sé, pues a veces compramos cositas ya, galletas aptas para celíacos, como no nos comamos las galletas de la Mari, por favor, así como esas son solo para ellas, así están ricas, pero son solo para ellas. Nosotros ella no puede comer de lo demás, nosotros sí. Entonces también es un tema cultural, como ir abrazando la diversidad y la diferencia. Eso, por tal supuesto. cual. Yo creo que así como con la celiaquía y con otras temáticas Claro también, que ¿verdad? sí. Así que yo creo que hoy en día estamos más abiertos a eso. Así que un aplauso para Chile. ¡Estamos ¡Eso! creciendo! Vamos que se puede, vamos que se puede. Y abrazamos a todos los celíacos que nos están viendo. Sí, claro. Sí, a y todos- tienen un descuento en nutrición. Así que me contacten. ¿Cómo te puedes contactar? Me Eso pueden vale. contactar directamente por mi Instagram, por vale-nutricoaching, o en este caso la clínica NUI, que está acá en Linares. Maravilloso. Ay, ahora estoy en vale. doctoralia, ¿verdad? Se me había olvidado. buenísimo. Como Ibiza, Valentina Paradaila. ¡Pum! Esta semana O sea, empecé. Tremendo, qué buena noticia, además que estás en doctoralia, vale. Oye, bueno, al alcance de todos, y ya sabes, lo dijo aquí en el Contigo en la Tarde, quienes obviamente tengan esta condición, Que digan que vienen del celíacas, canal. eso. Sí. Ahí la Vale les va a aplicar también un descuento. Muchas gracias, Vale, por venir a visitarnos aquí también, donde la Kenita, que estamos el día de hoy, a compartirnos esta información acá en el Contigo en la Tarde. En honor al tiempo nos tenemos que ir despidiendo, Así pero
pero felices de que estemos hablando de este tema y qué bueno que nos vas a seguir compartiendo estas diferencias de las distintas alergias en torno a esto. Sí, se llaman trastornos con el caso del contexto del gluten. Ya, perfecto. Perfecto. Maravilloso. Bueno, Vale, te agradecemos por supuesto por tu tiempo. Para nosotros siempre es grato Sí. tenerte acá en el Contigo de la Tarde. Pero como bien dijo la Ceci, nos vamos a despedir, te vamos a pedir que nos acompañes para saludar a nuestros nuevos abonados y abonadas. Saludamos Eso. entonces a Belén Villar, Carolina Sepúlveda, Cintia Espinosa. Y saludamos también a María Laura Saavedra, a Felipe Meneses y a Linda Carrión. Sean bienvenidos y bienvenidas a Multicom Maule. Eso, nos vemos. Muchas gracias por vernos. Que estén muy bien. Chao. Chao, chao.